Y bueno, yo quiero que usted me acompañe rápidamente a Ezequiel capítulo 1. Vamos a leer Ezequiel capítulo 2, Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al 10. Y usted lo va a leer en su casa, no lo voy a leer. O vamos a leer algunos textos acá. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. El pueblo de Israel se había rebelado en contra de Dios de generación en generación. Versículo 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernidos corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerá que hubo un profeta en ellos. Y cuando habla de la rebeldía, amada iglesia, ustedes como padres, cuando usted le da una instrucción a su hijo y su hijo no lo hace o actúa de una forma incorrecta, ese es un principio de rebeldía. Y Dios le aclara acá al profeta Ezequiel a qué se estaba enfrentando él. Se estaba enfrentando a una nación rebelde que no quería escuchar el consejo de Dios. Versículo 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta en ellos. En otras palabras, usted y yo no tenemos excusas, porque el Señor siempre nos habla. El Señor nos habla las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año, el Señor nos habla. Pero cuando yo no hago caso a la palabra, paso a ser una generación rebelde o en comparación a este pueblo que no escuchó al Señor. Pero dice, pero lo importante es que siempre hubo profeta entre ellos. Versículo 6, y tú, hijo de hombre, no le temas. Mire cómo Dios reafirma a Ezequiel en la tarea asignada que él tenía que hacer, que es la misma tarea que usted y yo necesitamos reafirmar para este tiempo. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarza y espino, y no moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. Dígale a su vecino, no tengas miedo. No tengas miedo de sus palabras. Ni tengas delante de ellos, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Le hablarás, pues, mi palabra. ¿Qué está confesando usted? ¿Qué está hablando usted? Le hablarás, pues, mi palabra. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Dígale a su vecino, no seas rebelde. Porque Dios le está diciendo a Jeremías, si la casa de Israel es rebelde, tú no seas rebelde al consejo y a la palabra que te estoy dando. Versículo 9. Y mire, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí,
y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Pero ¿qué dice el versículo 1? Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y el tema de hoy, amada iglesia, es el tiempo de despertar el león que está en nosotros. No ruja, por favor. ¿Ok? Pero es el tiempo de despertar el león durmiente. Algunas cosas en estas últimas semanas el Señor me ha estado ministrando o hablando, no sé, pero compartía con una persona de que la palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. También la escritura toma el león como una representación de Cristo, pero también toma el león como una representación de nuestro adversario, el enemigo, Satanás. Y yo analizaba, y yo no sé si usted ha visto algunas de estas programas de Discovery Channel, no sé, que va enfocada a animales. Y usted ve cómo el león en su estrategia busca de atacar no a cualquier presa, sino que él busca de atacar al que está solo. Y al que está solo, él le fija la mirada y estratégicamente va en contra de él. Por eso la escritura dice, en relación a que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que está débil espiritualmente, al que no está orando, al que no se está retroalimentando con la escritura, al que no está buscando de fortalecer su vida espiritual. Pero mire la instrucción que Dios le da a Ezequiel. Dios establece a Ezequiel un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. Pero dice que Ezequiel tuvo dos asignaciones en su vida. Número uno, fue un sacerdote, pero también fue un profeta. El caso de Ezequiel es tal vez el caso de la iglesia de hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a hablar la palabra, inclusive cuando el Señor nos da una palabra un domingo, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa palabra? Y una de las cosas que me llama acá la atención es que Dios le dice a Ezequiel, no te preocupes porque Israel siempre tuvo un profeta que le hablara y le diera directrices de lo que tenía que hacer. Y esta casa, no sé si usted todavía no lo ha captado, pero Dios ha depositado palabra profética sobre esta casa. Dios ha depositado palabra profética sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Y el apóstol nos enseñaba la semana pasada que la fe necesita ser probada. Yo conoceré lo estable que pueda decir que estoy cuando llegue la circunstancia a mi vida. Leía un comentario que alguien colocó, él decía, la madurez no se lleva cuando todo está bien. La madurez se desarrolla en medio de la prueba, en medio de la crisis. Entonces quiere decir que la iglesia está en su mejor tiempo. Usted está en su mejor tiempo. Porque Dios no diseñó una iglesia para estar cómoda. Dios diseñó una iglesia para ser militante. Si usted ha prestado servicio militar, usted sabe lo que le estoy diciendo. Pero Dios toma a Ezequiel, porque había un pueblo, amada iglesia, que vivía separado de Dios. Y lo leímos ahorita, un pueblo rebelde a Dios. Y cuando usted comienza a leer algunos textos bíblicos de Ezequiel, dice que Dios tuvo que apartarse de la casa de Israel, pero dejó al profeta Ezequiel. Y una de las cosas que hemos podido aprender es que la escritura nos lleva a un paralelismo en nuestra actualidad. O sea que lo que leímos en Ezequiel capítulo 2 es lo que la iglesia hoy le puede estar pasando. Es lo que a usted y a mí nos puede estar aconteciendo.
Pero dice acá que Dios tomó a Ezequiel, uno dentro de ellos, para hablarle al pueblo de Israel. Y en las condiciones en que estaba Ezequiel y en las condiciones en que se encontraba el pueblo de Israel, había sido por su desobediencia. Si usted no quiere la protección de Dios, agárrese porque usted va en bajada. Pero si usted tiene la protección de Dios, usted va a estar seguro en todas las cosas que usted puede hacer. ¿Sí me doy a entender, amada iglesia? Entonces Dios quiere que respondamos de forma positiva en lo que Él ha dicho en su palabra. Dios quiere que podamos responder de la manera en que Él quiere que usted y yo respondamos. Pero la pregunta es, ¿cómo usted está respondiendo? ¿Estamos respondiendo a la palabra que el Señor nos está dando? ¿O nos estamos dejando atrapar? En medio de esas meditaciones que he tenido esta semana, la estrategia de Satanás es crear inestabilidad en nuestras vidas. Y usted sabe cómo lo crea, con rumores. Usted párese en cualquier centro comercial, arroje un chisme negativo y usted no va a tener a más nadie dentro de ese centro comercial. Eso es lo que hace el enemigo. Pero el pueblo de Israel le costó entender que su resguardador era el Señor Dios, que lo había sacado con mano poderosa de Egipto. Pues, ¿qué pasó con este pueblo? Se mezcló y comenzó a tomar la conducta de los pueblos que habitaban en esa nación. Y por causa de la desobediencia, el pueblo de Israel fue llevado bajo cautiverio a Babilonia. Pero ahí nos termina todo. Entonces Dios quiere que respondamos de forma positiva a lo que Él ya ha depositado en cada uno de nosotros. Ezequiel, tras su llamamiento a ser profeta y su nombramiento como atalaya, no solamente el Señor escogió a Ezequiel como un sacerdote, como un profeta. Querido hombre, usted es el sacerdote de su casa. Querido hombre, usted es el profeta de su casa. Querida dama, usted también tiene su asignación. Y los hijos también tenemos nuestras tareas que hacer. Pero aparte de eso, de ser un sacerdote a ser un profeta, Dios le dio una tarea importante a Ezequiel. Y le dijo: tú serás atalaya de la casa de Israel. Dígale a su vecino: tú eres un atalaya. Y usted me preguntará: ¿y qué es un atalaya? ¿Con qué se come eso? ¿A qué estoy llamado a resguardar? Y lo primero que yo debo de resguardar es mi vida. Lo segundo que debo de resguardar es mi casa. Lo tercero que debo de resguardar es el entorno donde Dios me ha colocado. Usted sabe, eso es como que, voy a tomar este ejemplo porque ustedes son padres. Pero a todos los que son padres, Dios le dio un hijo, ¿sí o no? Chica o chico, niña o niño, ¿ok? Aclarando la cuña acá. Pero Dios le da una responsabilidad a papá y a mamá para resguardar a sus hijos. Y Dios le muestra el diseño a papá y a mamá de cómo trabajar y guiar a sus hijos. Eso quiere decir que papá, mamá, debe estar en sintonía con Dios para resguardar lo que no es de él. A Ezequiel se le dio la misma tarea. De Ezequiel dependía lo que aconteciera sobre el pueblo de Israel, para bien o para mal. O sea, si Ezequiel se perdía de su frecuencia, venían consecuencias sobre Ezequiel. Pero si Ezequiel se sintonizaba a la voz de Dios, era beneficiado Ezequiel y la nación también era beneficiada. En otras palabras, usted no puede estar distraído. Yo no puedo estar distraído. Dígale a su vecino: usted no puede estar distraído. Porque Dios está hablando, amada iglesia. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros.
Y en las condiciones en que estaba Ezequiel, pudiéramos decir que son las mismas que usted y yo tenemos. Vivimos bajo un sistema opresor, vivimos bajo un sistema babilónico, donde cada día quieren acorralarnos, donde cada día quieren limitarnos, donde cada día quieren convertirnos como la imagen del burro detrás de la zanahoria. ¿Sí? Somos, lamentablemente, iglesia, somos ratones de laboratorio. Si usted no lo sabía, se lo reafirmo. Nos han convertido como experimentos. Pero Dios no permitió que el pueblo de Israel siguiera en su condición. Número uno, Dios ama a su pueblo. Ama a su pueblo Israel y ama a su iglesia también. Número dos, el Señor no todo el tiempo va a estar molesto contigo. El Señor tampoco va a estar todo el tiempo molesto conmigo como a usted le puede pasar cotidianamente. Usted me la hace y usted me la paga, ¿sí o no? A veces estamos lidiando con ese tipo de conducta. El Señor no está todo el tiempo molesto con nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que ha depositado en cada uno de nosotros. Lo que Dios ha depositado sobre tu vida, Dios no quiere que se pierda. Lo que Dios ha depositado sobre nuestras vidas, Él no quiere que se extravíe por otras cosas. ¿Y qué hizo entonces el Señor? Levanta al profeta Ezequiel. Y comienza la instrucción, comienza el consejo, comienza la exhortación. Y Dios le dice a Ezequiel, aunque el pueblo no entienda y siga en su rebeldía, no te preocupes, que yo estoy dando palabra profética sobre ellos, oportunidades sobre ellos. Y quiero invitarles a que me acompañen a leer Ezequiel capítulo 3. Deseo darme a entender, amada iglesia, porque el tema es tiempo de despertar al león durmiente. Y hablamos de esta parte en la área espiritual. Si hemos estado adormecidos en alguna área de nuestras vidas, hoy en el nombre de Jesús necesitamos colocarnos los patines y avanzar en velocidad, porque es la voz de Dios para este tiempo. ¿Ok? Entonces hicimos la reseña de Ezequiel. ¿Quién fue Ezequiel? ¿Dónde fue ubicado Ezequiel? En una ciudad llamada Babilonia, en un tiempo de opresión que el pueblo de Israel estaba viviendo porque así Dios lo había permitido, por causa de la desobediencia. ¿Hay algo, amada iglesia? No sé qué ídolo usted tiene en su vida. Yo le pudiera decir a algunos con que yo lidio todos los días. Pero una de las cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel es, el Señor Jehová, uno es. En otras palabras, yo soy tu único Dios. No deberías de tener otro Dios. Tu Dios no debería ser un vehículo, tu Dios no debería ser la economía, tu Dios no debería ser una casa, tu Dios no debería ser tu entorno. ¿Qué es tu Dios? Y cuando usted ve algunos pasajes bíblicos en la Escritura, el problema del pueblo de Israel es que dejó a Dios y tomó otros dioses en sus vidas. Y Dios es tan celoso que Él desea que el primero en nuestras vidas sea Él. Y eso es una interrogante que usted hoy necesita resolver. Verdaderamente, ¿qué cosas están gobernando nuestras vidas? Y Dios no fue permisivo ni tolerante con la idolatría. ¿Usted sabe por qué Dios tuvo que romper o desechar el compromiso que hizo con Salomón? Porque el corazón de Salomón se desvió a los ídolos de las naciones en su entorno. David no cometió ese error. Entonces, para yo poder ser un profeta de Dios, yo necesito limpiarme. Yo necesito despojarme de algunas cosas. Porque si usted se nutre de las noticias, si usted se nutre de su entorno, ¿qué va a salir de tu boca?
¿Qué va a salir de nuestra boca? Entonces mire la tarea y la asignación que Dios le da a Ezequiel, que es la asignación de la iglesia hoy. Diga, es mi asignación. Soy yo el responsable de mi casa. Soy yo el responsable del emprendimiento. Soy yo el responsable de lo que pasa en mi ciudad. Soy yo el responsable de lo que pasa en mi nación. No puedo hacer caso omiso de lo que está aconteciendo en mi nación. Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Miren lo que Dios le dice al profeta. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás. Número 2. Pues tu palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. ¿De qué forma Ezequiel iba a amonestar? Con su razonamiento, con lo que estaba pasando en medio del cautiverio en Babilonia. Ezequiel iba a comunicar lo que Dios le diría. Hijo de hombre, hay un distanciamiento ahí, Dios y el hombre. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y un atalaya es un vigilante, alguien que está cuidando. En uno de los evangelios de Mateo, Jesús dice a sus discípulos, ¿quién sabe a qué hora vendrá el ladrón a robar? En otra versión dice, ¿quién sabe a qué hora viene el ladrón para minar la casa? Si usted y yo estamos permitiendo que nuestra casa sea minada, es porque no estamos cumpliendo con la tarea de ser un atalaya o un centinela o un resguardador. Es como que usted tenga una parcela inmensa y usted esté criando cosas ahí. Vamos a hablar de lo que estamos en algún momento viviendo. ¿Qué es lo que se comen los pollitos? A ver, ayúdenme, Raúl, ¿qué es lo que se comen los pollitos? ¿Los qué? ¿Qué se comen los pollitos? ¿Qué animal? ¿El qué? No, pero una sola persona, ayúdenme. Porque entonces no entiendo. Bueno, vamos a meter el gavilán, pues. Muy bien. Si usted está ahí emprendiendo y usted está resguardando y usted ve que va creciendo esa crianza de pollos y qué sé yo, y usted sabe que va a perder cuando usted está invirtiendo, ¿qué es el deber ser de usted? De cuidar, resguardar, colocar mallas, colocar cámaras ahorita en la tecnología y ver qué está robando ese proceso de crecimiento. Y tomo ese ejemplo porque es la tarea que Dios le da a Ezequiel. Tú eres el resguardador de mi nación, Ezequiel. Tú eres el resguardador de la nación que yo amo. Y tú y yo tenemos que estar en sintonía para que todo lo que yo te comunique a ti, tú se lo puedas comunicar a ellos. Mire qué responsabilidad usted y yo tenemos. Usted no se salva de esto. Mire lo que dice acá. Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú las palabras de mi boca y lo amonestarás de mi parte. O sea que Dios nos está hablando acá no cualquier cosa, sino su palabra. 18. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido del mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero tu sangre demandaré de tus manos. A muchos de acá el Señor nos habla. Hay personas que dicen, miren, tuve un sueño con una persona y wow, ese sueño no era muy bueno. Y las recomendaciones son, bueno, ora por esa persona. Y si tienes que hablar con esa persona, hazlo.
pero son las estrategias que Dios usa para poder resguardar. ¿Cuántas personas están al borde de la muerte y Dios le habla y no hemos hecho nada? ¿Cuántos de nosotros hemos visto la circunstancia y la situación de alguien y hemos estado indiferentes con esas personas? Pues mire la responsabilidad que cae sobre nosotros, amada iglesia. Porque la mayor parte el Señor ya lo hizo en la cruz de Calvario. Pero el apóstol hace varios meses nos estuvo hablando del bigmá de Cristo, donde Dios hoy es nuestro abogado, pero mañana va a ser nuestro juez y va a preguntar: Isaac, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la casa que puse en tus manos para que administren? Mire, yo cada vez que pienso eso me provoca salir corriendo, porque es una responsabilidad. Es una responsabilidad estar acá, es una responsabilidad darle un consejo correcto a usted. No un consejo emocional ni almático, sino el consejo de Dios. Y esa es la asignación que Dios le ha dado a su iglesia. Usted y yo somos responsables de los que están en algún problema de droga, en problemas de alcoholismo. Somos responsables porque usted fue escogido por Dios para escuchar la palabra de Dios y para impartir el consejo sabio. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de ti, Jeremías, Ezequiel, demandaré de ti. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Por eso es la tarea de nosotros, amada iglesia, es amonestar. Y cuando hablamos de amonestar, es corregir como Dios quiere que lo hagamos. Pero la corrección es ¿para qué? Si usted ve, amada iglesia, una pared torcida, ¿usted continuaría construyendo con una pared torcida? Les pregunto, ¿qué haría usted? Señores, ¿qué harían? Tumbarla y hacerla de nuevo. Y ese es el trabajo de Dios para cada uno de nosotros. Todo lo que esté torcido, el Señor viene a enderezarlo. Amén. El versículo 20. Si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirás, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tus manos. Dígale a su vecino: ponte en sintonía, hermano. Tenemos que colocarnos en sintonía. 21, versículo 21. Pero si al justo amonestare para que no peque, y no pecare, de cierto vivirás. Si hay un consejo a tiempo, es probable que te vaya bien en la siguiente jugada que usted pueda hacer. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y esa fue la tarea que Dios le dio a Ezequiel: ser atalaya. Usted es atalaya en su trabajo. Usted es atalaya en la casa de extensión. Usted es atalaya en la casa de oración. Usted es atalaya en cualquier parte. Por eso inicié con las palabras que el ángel de Dios le dijo a Gedeón. Porque Dios está en esta mañana para reafirmar lo que Dios ha depositado sobre ti, amada iglesia. Pero si no estás estable, todo tu entorno también va a estar inestable. Pero si al justo amonestare para que no peque, no pecares.
De cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Qué lindo es sentirse útil para lo que Dios le mandó a hacer. Miren, no hay nada más satisfactorio que hacer lo que Dios nos manda a hacer. Es como decir, wow, este día lo viví al máximo porque hice lo que Dios quería que yo hiciera. No sé si usted está viviendo al máximo. No sé si usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Pero hoy el Señor nos saca esa mano como un fiscal de tránsito y nos dice, hey, te he escogido para algo. Y yo deseo que lo que ha sido depositado en tu vida se termine de despertar en el nombre de Jesús. Es la voz de Dios para nosotros. Amén. Quiero que me acompañen en Ezequiel 37. Y les voy a dar una tarea, amada iglesia. Léase Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué había en ese valle? Huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que era muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto seco en gran manera. Dios le dijo a Ezequiel, mira ese valle, y empieza a caminar por ese valle. No me imagino el olor de ese lugar. Seguro era un olor fétido. Versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Te pregunto, amada iglesia, ¿usted vivirá? No me responda. Yo sé que usted está vivo en el Espíritu, solo que nos falta esos engranajes para poder avanzar. Pero la pregunta de Dios para Ezequiel era, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Eso es como que usted vaya a la morgue de Bellomonte y usted vea ese poco de cadáveres, dígame, en ese proceso de pandemia. ¿Usted imagina que Dios le diga a usted eso? Vaya ahorita, termine el servicio y se me va para la morgue. Usted va a decir, no, Señor, por favor. Eso es lo que nos pasa. Y cuando no soy obediente, termino caminando en rebeldía a la obediencia. Pues bueno, Ezequiel fue a la morgue de ese lugar y le dijo, ¿vivirán estos huesos? Y dijo, Señor Jehová, por favor, tú todo lo sabes, no sé, verdaderamente. Versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Amada iglesia, lo que usted determine creer es lo que usted va a confesar. Y es importante esta palabra que estamos leyendo porque Dios le dijo, hijo de hombre, hey, humano, polvo, al que yo diseñé, al que del soplo le di vida, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Y Ezequiel en su humanidad dijo, Señor, creo que no. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Pero Ezequiel dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea que el profeta creyó. Y dijo, entonces profetiza sobre esos huesos. Y dile, hueso seco, oíd palabra de Dios. Y es aquí donde viene la voz profética para nuestras vidas, amada iglesia. Dijo, entonces profetiza sobre esos huesos. Y dile, hueso seco, oí palabra de Dios. Dígale a su vecino, huesos secos, oye la palabra de Dios. Usted me dirá, ¿por qué me dice hueso seco? No es para ofenderte. Pero a veces, amada iglesia, nos convertimos en zombies espirituales.
Estamos acá aparentando una religiosidad impresionante. Y a Dios no le interesa tu religiosidad. A Dios le interesa el espíritu que se te fue colocado a ti, a tu vida. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu sobre vosotros y viviréis. Amada iglesia, levante su mano ahí en el nombre de Jesús, porque usted tiene el Espíritu de Dios. Usted lo que le tiene que dar cancha al Espíritu Santo en su vida para que lo que había estado muerto espiritualmente viva en el nombre de Jesús. Y que todo lo que usted toque y pise tiene que reverdecer en el nombre de Jesús. Amén. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo que está en ti, está en mí, te estremezca. Y ya usted va a entender el porqué. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y cubriréis de piel. Y pondré entre vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profetice pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Cuando usted abre su boca, algo va a suceder. Pero usted tiene que tener cuidado de qué forma usted va a abrir o va a confesar. Porque si usted está molesto y amargado, usted no va a profetizar lo que Dios quiere. Pero si usted le entrega esa carga o esa situación al Señor, usted se alinee y su boca se va a alinear a la boca de Dios, y todo lo que usted confiese y profetice en la vida del Espíritu cobrará vida en el nombre de Jesús. Amén. Profetice pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y aquí los huesos se juntaron cada uno, hueso con sus huesos, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Usted tiene un espíritu. Y cuando yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, mi espíritu se tiene que unificar al Espíritu de Dios. Pero dice que aunque ese valle cobró vida, le faltaba algo. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y ahí quiero dejarte una interrogante, porque yo también estoy ahí. ¿Qué espíritu usted tiene? ¿Usted tiene el espíritu de este mundo o tiene el espíritu de Dios? No me responda. Pero son análisis que el Señor me lleva a mi vida, en mi vida, a reflexionar. Porque si yo tengo el espíritu de este mundo, voy a pensar como el mundo. Voy a estar afanado como el mundo. Voy a estar agotado como el mundo. Voy a estar en los afanes de esta vida. Hoy quiero y mañana quiero y mañana quiero, y así andamos. Pues ese no es el espíritu de Dios. Ese es el espíritu de afán de este mundo. Capitalizar tantas cosas. Mas el espíritu de Dios es vida, y vida en abundancia. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero en medio de este ensamble faltaba algo. Pero no había en ellos un espíritu. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo declaro vida sobre ti, amada iglesia, en el nombre de Jesús.
Yo declaro vida sobre tus neuronas. Declaro vida sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tus órganos. En el nombre de Jesús. Versículo 10. Y entró el Espíritu en ellos y vivieron y tuvieron sobre sus pies y un ejército grande en extremo. Mire lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Un ejército grande. ¿Un ejército qué, iglesia? Grande en gran manera. Versículo 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos secos son la casa de aposento alto. Escuche lo que estoy diciendo. No diga amén, escuche lo que estoy diciendo. Porque la condición, lo que estamos leyendo en Ezequiel, era la condición de desobediencia de un pueblo llamado Israel. Y este texto bíblico que estamos leyendo también es una semejanza de la iglesia de hoy en día. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Mire cómo estaba la nación de Israel, seca, por causa de la idolatría, por causa de no tener claridad de qué Dios servían. Y todo ese relato o toda esa revelación profética que Dios le dice a Ezequiel era la condición del pueblo de Israel. Eran huesos, no tenían forma, estaban muertos físicamente, pero espiritualmente estaban muertos. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Mire cómo Dios le revela al profeta Ezequiel, atalaya, el que velaba la condición de una nación. Mire, amada iglesia, es muy triste ir a las congregaciones en nuestra amada Caracas y ver división, celos, contienda, contigo sí, contigo no. Este pastor sí me cuadra, este no me cuadra. Y no estoy hablando mal, sino que yo digo, Señor, mira cómo está tu casa. Dividida por partidos políticos, dividida por tantas cosas. Queremos patentar tantas cosas. Y no hemos olvidado que el autor de esta obra es Cristo Jesús. Pero mire cómo está la casa de Israel. Y mire cómo puede estar la casa de Dios, que es su iglesia, su cuerpo, donde reposa la plenitud de su espíritu. No reposa cualquier cosa. Pero ¿cómo usted se divide cuando usted tiene dos pensamientos? Cuando usted quiere, y esa es la lucha de todos nosotros, ¿sabe? Hoy quiero hacer algo y mañana quiero hacer otra cosa. Hoy quiero hacer algo y mañana me rebelo porque es que no lo voy a hacer. Pues ese valle de los huesos secos, amada iglesia, representa una iglesia. Representa nuestras vidas. Pero mire cómo Dios le dice al profeta Isaías, aunque tú veas valles de huesos secos, no importa. Imparte mi espíritu del norte, del sur, del este y del oeste, porque de ese espíritu le dará vida a ellos y haré de ellos un gran ejército. Y yo creo, amada iglesia, que usted tiene el espíritu de Dios. Yo creo, amada iglesia, que esta casa es un ejército en grande. Amén. Y dice más abajo, en el versículo 11 para terminar, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré
a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre la tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo dice Jehová. ¿De dónde sacó Dios el pueblo de Israel? Del cementerio, del sepulcro. Así que si había polvo en nuestras vidas, hoy se quita en el nombre de Jesús. Si usted todavía no ha entendido la palabra profética que Dios ha depositado sobre esta casa y sobre su vida, hoy en el nombre de Jesús, ese Espíritu Santo que está en usted, cobre vida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál fue la instrucción del profeta? La instrucción de Dios para el profeta fue, y el Señor me dijo, habla en mi nombre a esos huesos y dile, huesos secos, escuchen lo que dice el Señor. Y hoy te digo, amada iglesia, huesos secos, escuchen lo que dice el Señor. Es el tiempo, amada iglesia. Ya no tienes tiempo para más nada. Los días están pasando súper violentos, impresionante. Yo tengo que estar los domingos, un día como hoy, que mi alarma se repita cada 10 minutos. Porque si no, mire, no estuviera aquí, estuviera allá abajo, no sé en dónde. Pero digo, Señor, ¿qué tan rápido están aconteciendo algunas cosas? Y detrás de todo eso, ¿usted sabe por qué? Es porque la venida del Señor está cerca. Amén. Y Dios necesita un ejército. Dios necesita un ejército con un espíritu correcto. Y para cerrar, y continuamos con el favor de Dios, si Él nos lo permite, el domingo, algunas causas de una muerte espiritual. Número 1, cuando hay una muerte espiritual en nuestras vidas, cuando hay una muerte espiritual en mi vida, no estoy dispuesto a aceptar el llamado que Dios me ha dado. Cuando hay una muerte espiritual en mi vida, no recibo el desafío de Dios en mi vida. Eso a mí me dejó un poco pensativo. Entonces, una de las causas de la muerte espiritual en mi vida es no tomar el llamado y la asignación que Dios me ha dado. Esa es la primera característica cuando hay una muerte espiritual en mi vida. No quiero comprometerme, no quiero asumir responsabilidades, no me importa la gente que se está muriendo, no me interesa. Esa es la primera característica de una muerte espiritual. La segunda característica de una muerte espiritual es no aceptar que somos la novia del Señor, que somos la escogida por Él para este momento, para este tiempo, y que Él quiere proveernos tantas cosas, pero no le damos la oportunidad de que Él lo haga en nuestras vidas. Tercera característica de una muerte espiritual en nosotros es el no ver el llamado de Dios en nuestros discípulos. El no ver el llamado de Dios que Dios ha colocado sobre su vida. Cuando yo no veo el llamado de Dios en los discípulos, en mi vida hay una muerte espiritual. Cuando usted no ve el llamado de Dios sobre sus hijos, papá y mamá, usted está muerto espiritualmente. Cuando usted no ve el llamado de Dios en su comunidad, usted está muerto espiritualmente. 3 características de las causas de una muerte espiritual. No quiero el llamado de Dios. Número 2, no quiero aceptar que como iglesia soy la novia del Cordero de Dios. Y número 3, desconozco el llamado
de los discípulos que Dios ha puesto en mis manos. Desconozco el llamado de la asignación que Dios me ha dado en mi territorio. 3 características de una muerte espiritual. Y cuando hay muerte espiritual, iglesia, usted no tiene vida. Usted respira físicamente, pero espiritualmente está muerta. Y Dios hoy quiere sacarnos de esa condición, porque es el tiempo de despertar al león durmiente que está en nosotros. Ese león que Dios ha depositado en nosotros. Yo le decía a mi papá hace mucho tiempo, le hice una pregunta. Yo quisiera ser salido, yo quisiera ser sanguíneo para hablar algunas cosas, pero no. Y él me dijo, tranquilo hijo, que cuando el Espíritu de Dios controla nuestras vidas, comenzamos a hacer cosas que nunca habíamos hecho. Y por eso me encanta Gedeón, porque usted ve a Gedeón, un temeroso cuidando la siembra, porque los enemigos venían a robar la siembra. Y cuando usted ve el perfil de Gedeón, era un hombre con una baja autoestima. Y cuando el ángel se le presenta, el ángel lo conoce tan bien que le dice, valiente, guerrero. Y aún Gedeón le dice, pero soy el menor, somos los más pobres de esta nación. Gedeón se veía en poco, pero Gedeón se tomó de la palabra de Dios. Y Dios le dijo, Gedeón, ve con estas tus fuerzas, no te envío yo. O sea, usted no va a hacer lo que tiene que hacer en su llamado con su fuerza humana, usted lo va a hacer en el Espíritu de Dios. ¿Sí está conmigo, amada iglesia? Ay, chamo. ¿Ves? Ya son las 11:34. Pero vamos a dejarnos picados. 3 cosas, ya las dije. 4 causas de la muerte espiritual. No aceptar el llamado que Dios ha depositado en mi vida. Número 2, no reconocer que soy la esposa, la amada de Dios, la iglesia escogida por Dios. Número 3, cuando hay muerte espiritual, no puedo entender el llamado de Dios en mis discípulos, en mi nación. Y cuando hay muerte espiritual, 4, el resentimiento son una de las cosas que seca a la iglesia de Cristo. Cuando hay muerte espiritual, usted siempre anda resentido con la gente. Usted siempre anda resentido con cualquier persona cuando hay una muerte espiritual. Yo quiero invitarte que usted se coloque sobre sus pies, amada iglesia. Ezequiel 37, en este capítulo, es el reflejo de una nación muerta e indiferente a la voz profética de Dios. Pero yo no quiero que te vayas así. Son 4 cosas que deseo que usted y yo podamos meditar en esta semana. ¿Qué estoy haciendo con el llamado asignado? ¿Qué estoy haciendo con los discípulos que se me han entregado? ¿Qué estoy haciendo con la ciudad que se me ha entregado? ¿Qué estoy haciendo? Y si ha habido resentimiento en mi vida, yo necesito renunciar y liberarme de eso. Porque ese es el reflejo, es la señal de un espíritu adormecido. Pero mire las palabras de Ezequiel 36. Mire la palabra que Dios deposita en un vaso llamado Ezequiel. Versículo 26. Ezequiel capítulo 36. Versículos 26 al 28. Mire las palabras. Había una verdad absoluta. El pueblo de Israel estaba muerto espiritualmente y físicamente en distracciones.
Pero la instrucción del profeta por el Espíritu fue: sopla sobre estos valles, sobre el valle de estos huesos que están secos, Ezequiel. Y mire cómo el Señor reafirma en Ezequiel 36, 26, dice: y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Usted sabe lo que es un corazón de piedra? Un corazón lleno de odio, de rencor. ¿Por qué tú, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no se lo pasaste a otro? Eso es un corazón de piedra, un corazón que está herméticamente cerrado al consejo de Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y cuando hablamos de un corazón de carne, un corazón sensible a la presencia de Dios, un corazón atento a la voz del Señor. Y el 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardes mis preceptos, y los pongáis por obra, cosa que nos cuesta colocar en práctica la palabra de Dios. 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ese es el diseño original. Y habitaréis en la tierra de vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo. Somos el pueblo y la nación del Señor. Y yo seré a vosotros Dios. Dios quiere ser tu Dios. Dios quiere ser parte de nosotros. Y amada iglesia, Ezequiel, lo profetizó. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que venga uno mayor, el Espíritu Santo. Medite en esto, porque si usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene que decirle: Señor, si tu Espíritu está en mí, avívame, despiértame, sácame de toda condición, sácame de la apatía, de la indiferencia, del desánimo, del engaño, sácame de la falta de oración, de la disciplina. Si yo tengo el Espíritu de Dios, porque aquí dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos. Él nos va a ayudar a andar en su palabra y guardar en mis preceptos, y lo pongáis por obra. Usted tiene que hacer su parte, y la otra parte le toca al Señor. Pero yo tengo que hacer algo. Amén. La multiforme gracia de Dios.